Aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con un refrán cubano que dice: cuando el mal es de defecar, no valen guayabas verdes. No sé si ustedes saben, pero las guayabas verdes estreñen. Bueno, recibamos al caso. Señor director, que pasen los litigantes. Ella sabe que si no es en mi casa no puedo. Yo soy demasiado exigente y si no me cumple y no me rinde, no lo quiero. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Ignacio, estás demandando a Conchita. Sí. Ella es tu empleadora o ex empleadora, ¿no? Ex. Empleadora. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, la estoy demandando por discriminación, debido a que tengo un problema psicológico y ella me botó del trabajo. Le estoy exigiendo que me devuelva el trabajo o me dé una indemnización de $15.000. No, yo no pretendo pagarte ni un medio, porque no lo Ok. mereces. Bueno, ahora explícame, por favor, cuánto tiempo trabajas en este trabajo, de qué trabajabas y cuál es tu problema psicológico. Explícame todos los hechos del caso. Ok, doctora, tengo trabajando en una pequeña fábrica de galletas. Trabajaba con su papá desde hace 5 años. Su papá murió hace un año, ella tomó las riendas del negocio y a partir de ahí empezaron los problemas. Mi problema, de verdad, me da pena contarlo, pero estoy aquí para tratar de que usted me ayude. Desde chico no puedo ir a defecar en un baño que no sea el de mi casa, ¿ok? Hace más o menos 7 o 8 años tengo un problema que cuando llego a mi trabajo me dan ganas de defecar, ¿verdad? Llegaba antes de la hora, pero nada, cuando llegaba la hora de entrar al trabajo me daban las ganas y para el momento que empecé a trabajar con su papá en la fábrica tenía una bicicleta, tenía que salir mandado mi bicicleta a mi casa, defecar y me regresaba. Yo no entiendo cómo Pero mi su papá papá aguantó tanto, era una de verdad, persona no de lo un gran entiendo. corazón, entendió mi problema, sabía que era un buen trabajador, es más, empecé como un obrero y ahorita cuando ella me despidió era el supervisor de producción. Ok. Estaba prácticamente, después de ella venía yo y estaba encargado de todo el movimiento de la fábrica. Ella no entendió esa parte. Su papá Doctora, mi padre hizo Ahora, un dime algo. baño. Un momento, espérate un baño dentro de la fábrica, imagínese. Invirtió dinero para él, para que tuviese un baño dentro de la fábrica, para que este señor fuera al baño de la fábrica. Pues él dice que él no puede ir a ese baño porque ese no es su baño, que él debe regresar a su casa. ¡Por Dios! No es algo que yo puedo controlar, doctora, es algo que yo quisiera, yo entiendo, mi trabajo lo quisiera conservar y ella no me lo permitió. Yo, su papá hizo el baño, yo no entré al baño, llegaba antes de la hora a la fábrica, nunca pude hacerlo. Y si recrearas el baño de la fábrica como si fuera el de tu casa, Doctora, lo ¿te hicimos. puedes engañar con No, eso? no, No doctora. te puedes engañar. Tiene que ser mi casa. Tiene que ser tu casa. Ok. ¿Qué pasa si vas a otro baño? No puedo hacerlo. En ese baño que me hicieron, me metía 1 o 2 horas con mis dolores estomacales, con mi estrés. Y no puedes defecar. No podía O defecar. sea, al final no, es que no puedes. No puedo. Ok. ¿Cuán lejos vives de la fábrica? Al principio vivía un poco retirado. El señor Ernesto, que en paz descanse, me financió un carro para que el tiempo que yo tenía que ir a mi casa a defecar y regresarme se disminuyera, ¿verdad? Para no perder tanto tiempo en el trabajo. Otra inversión, cabe acotar. Me gusta tanto el trabajo que hacía que me mudé a, más o menos, estoy como a 7 millas. ¿Entiendes? Yo llego al trabajo, llega la hora de entrar a trabajar, me dan las ganas que me dan todos los días, salgo en el carro, me voy a la casa y me tardo 15, 20, 25 minutos, dependiendo de cómo esté el tráfico. No, doctora, yo se lo expliqué a ella, mira, tu papá no me puso en A este ver, puesto. un momentito, por favor, no hables todavía. Déjame explorar un poquito. Y tú me vas a decir después todo lo que tú piensas. Ok. ¿Tú entras a qué hora a trabajar? A las 8 de la mañana. A las 8. O sea, ¿tú has tratado de llegar a las 7 de la mañana? Sí, claro. ¿Y qué pasa? No, hasta a lo que llega la hora de entrar a firmar, me da O sea, la gana. el dolor estomacal te da cuando entras a trabajar. Exactamente. No puedes engañar a tu estómago. No, no. Ok. ¿Has tratado de levantarte más temprano en tu casa para que te dé...? He estado hasta 2 horas dentro del baño, me levanto a las 5, me Y levanto... nada. Es cuando voy a entrar a trabajar que
viene el problema. Ok. Y si entras y si trabajas en otro horario, otro turno, Lo intentamos y no se pudo. Es cuando voy a entrar al trabajo, no sé... o sea, te da como ansiedad entrar al Sí, trabajo. Y es exactamente. cuando te dan las ganas de hacer, Ajá, de defecar. Ok. defecar, exacto. Ahora, tú dices que esto es un problema psicológico. Sí, ¿Tú has sí. ido al médico? Sí, aquí tengo las pruebas. doctora. Ok, ven, acércame esto. Doctora, imagínese usted que en una semana me faltó 4 veces al trabajo y la semana siguiente se fue porque que le dio una obstrucción intestinal Bueno, y que él no pudo ir a trabajar por un eso. momento, doctora. Yo quería conservar tanto mi trabajo que ahí está la prueba. Bueno, aquí dice, a ver, el paciente Ignacio Hernández llegó al hospital con un caso severo de obstrucción intestinal. Prevenía el tránsito normal de su digestión. El paciente, hubo que hacerle una intervención quirúrgica por la obstrucción ¿Y intestinal. sabe por qué fue esa intervención, doctora? Entonces dice aquí que este paciente ha sido diagnosticado con ansiedad social. Oye, el medicamento para controlar los síntomas es de 10 miligramos, el cual tiene que tomar diariamente. ¿Lo estás tomando? Lo probé y lo tomé, pero no dio resultado. Seguía en lo mismo. Ok. ¿Qué pasó con lo de la instrucción intestinal? Ella me dio un ultimátum que si seguía con mi problema, me iba a despedir. ¿Qué hice yo? Una semana llegaba, me daban las ganas, me lo aguanté una semana y me trajo ese problema. Ok, y aquí está la carta donde ella te despide de tu empleo. Justificadamente. Ok. Entonces, responde a la demanda, por favor, Conchita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mire, doctora, primeramente quiero decirle que me parece una desfachatez que este hombre me esté demandando por esto. Y le voy a explicar por qué. A ver. Porque no ha sido una sola vez, ni 2 veces, ni 3 veces que hemos querido ayudar a Ignacio. Sí es cierto, Ignacio tiene trabajando con nosotros 5 años en la compañía y se había desempeñado como un buen empleado hasta que este problema empezó a persistir. Pero Yo es que no me había... este problema viene desde siempre. No es Yo algo no me había de cuando ella percatado de llegó. este problema, pues Tu porque padre yo no estaba no- tan inmiscuida con Claro, la empresa y tu hasta padre que mi nunca padre te habló fallece. de él en específico. No, nunca me habló. Siempre me habló de una empresa pequeña, que teníamos 10 empleados y todo esto, pero nunca me habló de casos especiales. Cuando ya yo me meto de lleno en la empresa, pues me voy dando cuenta de que Ignacio necesita irse, de que como él representa un cargo muy importante, De supervisor, porque yo sí. estoy de gerente y él continúa, él debe acompañarme a mí a reuniones, a lugares donde debemos ofrecer nuestro producto, Ok. y él me acompaña y de repente desaparece, doctora, y yo me quedo fría. Pero eso no ocurre teniéndome todo que el tiempo, disculpar doctora. con los demás sin saber qué decirles, porque imagínese, ¿cómo le digo? No, es que mi empleado se acaba de ir a su Doctora, casa porque es que él no puede pero hacer caca en otro lado. eso no ocurre ¿Cómo todo el explico tiempo? yo esto, Suena un poco doctora? acá. Es Ok. regularmente en la mañana, todas las mañanas cuando voy a entrar a trabajar. Eso que ella está diciendo que me desaparezco. No, que... la no, tarde doctora, no es mire, así. Nada, le hemos no, cambiado El el problema es horario. mañanero. Sí. Es mañanero. No, mañanero no, doctora, porque me no. cambió el horario para la tarde Le y cambié el cuando yo- horario, también, le di sí. una hora más Ok. de entrar a las 8. Ignacio, bueno, vas a entrar a las 9 de la mañana para que puedas hacer tu necesidad. No, doctora, le Lo que cambié le el provoca turno las para la ganas de ir tarde. al baño a él No. es entrar al trabajo. Sí. Eso es lo que hay que mirar. Vamos a pasar a los testigos. Cada uno tiene uno. Pasa a los 2 testigos. ¿Tienes algo más que añadir? Pues yo sé que tú estabas... Por supuesto, doctora. Dime. Mire, yo quiero explicarle a él y explicarle a todos que yo no solamente tengo un solo empleado, que yo tengo 10 empleados. Yo comprendo. Y que yo no puedo parar la producción de mi empresa por un empleado. Sí, es muy cierto, Ignacio ha sido un buen trabajador, pero esto ya está saliendo de control. Ya hemos bajado con las ventas porque la producción, imagínense, entramos a las 8 de la mañana, encendemos las máquinas que llevan un precalentamiento, que lleva... Pero Ignacio no está para chequear. 5 años haciendo lo mismo y no hubo Ya esto problema. está afectando mi bolsillo, ya es otra cosa. Ya Bueno, va pero más allá. vamos, Conchita. O sea, yo entiendo tu acción, pero si habría la manera de acomodar a una persona que vale la pena porque se ha probado como buen empleado, esas son cosas que uno tiene que a veces considerar en la vida. Yo no te estoy diciendo nada, esta no es la decisión, pero es algo que debiéramos de pensar en algún momento. Muy buenas tardes. Doctora, ¿y el testigo que trae, qué le parece que es la persona que ocupa mi puesto? Ah, esas cosas pasan. Ya veremos. ¿Su nombre cuál es? Buenas tardes, mi nombre es Helen. Y tú estás aquí apoyando al demandante. Sí, él es mi papá. Ah, él es tu papá. Ok. Sí. ¿Qué has venido a declarar? Te voy a decir, mi papá es un señor hecho y derecho. Él es un señor muy derecho, él sigue las reglas, él nunca
ha faltado en su trabajo, ha estado 5 años ahí, nunca ha faltado, él siempre se queda tarde, incluso mi mamá, desafortunadamente lo dejó por esa misma condición que él tiene. Imagínese, Es algo su muy mamá serio. Lo dejó. Entonces, ¿Tu mamá yo lo me dejó tengo que porque él pagar. no podía defecar en baños públicos? No, el problema es que nosotros íbamos a comer, íbamos al cine, íbamos a reuniones de familias. Casualmente en el cumpleaños de ella, a él le dio la necesidad. Mi papá se tuvo que ir. Él no puede ir a un baño público, no puede ir a un baño en el hotel, ni siquiera en un restaurante. Es una condición que está, no sé, mi vida se derrumba. Ahora No, ella... sí, es problemática. Señor, ¿su nombre cuál es? Javier, Javier. Bueno, ya sé que usted fue el que tomó el lugar del señor. es así. ¿Y qué ha venido a declarar? Bueno, lo que yo quiero declarar es en Que usted no nombre tiene que ir a también- su casa, ¿no? No. El problema es que yo no estoy de acuerdo en que los empleados debamos ajustarnos a los horarios especiales que él tiene. En varias oportunidades la señora Conchita me ha pedido que lo cubra a él en esa media hora o a veces más para hacer esa labor. Yo tengo que dejar de hacer o tenía La que dejar de tuya. hacer la mía para poder cubrirlo a él Claro. en esa ausencia. Claro. Pero la fábrica continúa su ritmo o no. Yo creo que es lo importante sí, aquí, pero estamos doctora. teniendo un desgaste en el personal. Y yo no puedo permitir eso, porque yo no te puedo dar la prioridad a ti, porque también tengo otros empleados. Pero Y la todos fábrica, deben la ser- fábrica todos se sigue deben trabajando igual, al ritmo tratar que por tiene que igual. trabajar, sin problema. Bueno, ¿algo más? Sí, de ahora la Mira los expertos diferencia que vayan pasando, que es la cuando- doctora Madeline Hernández y la abogada Lizeth Sierra. cuando él estaba y ahora estoy yo en ese puesto, están respetándose los horarios. La producción está saliendo a la hora que tiene Fluye que salir mejor. y fluye mejor. No es necesario quedarse hasta más tarde solamente por la causa de una persona. Claro. Ok, perfecto. Bueno, doctora Hernández, hablemos de esta condición. ¿Esto es una condición aprendida o esto es, yo no sé, porque, mire, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá siempre cuando íbamos a salir nos decía, vayan al baño. Bueno, mami, pero es que no tengo ganas ahora. Pues trata de ir. Y yo digo, ¿este hombre tendrá ese trauma? Bueno, en lo que usted está explicando, es posible que sea un comportamiento que se aprenda. En el caso del señor, tenemos que ver el historial de él, porque él mismo estaba mencionando que desde pequeño, cuando iba a salir, él tenía que ir al baño. Esto también puede ser a fondo un trastorno de ansiedad. Muchas personas que padecen de una ansiedad muy fuerte, uno de los síntomas es problemas estomacales. Ajá. ¿Qué sucede? Que en el ser humano hay hormonas, tres específicas, una de ellas el cortisol, que es la hormona del estrés. Y cuando el ser humano está bajo mucho estrés, el cerebro normalmente produce mucho más de esta hormona. Esta hormona te puede paralizar tus deseos de ir al baño, o vas con mucha frecuencia o no vas, hay estreñimiento. Ok. En el caso de ese señor, estoy viendo una ansiedad mucho más específica, que es performance anxiety. Es la ansiedad de desempeño, de actuar. desempeñarse. Porque a él le da precisamente cuando entra el turno de trabajo. Eso es correcto. Porque fíjense que él se levanta más temprano para tratar, él trata otros métodos, es cuando entra a trabajar. Eso es correcto. Y hay tratamiento para esto. Y eso es lo que me asombra, que los tratamientos no le han funcionado. Están técnicas de relajación, de respiración profunda. Están técnicas de progressive muscle relaxation, que es para relajar los músculos. Con razón, el señor se siente mucho más relajado cuando está en su casa, porque su casa se ha asociado con un ambiente muy relajado. A mí me parece extraordinario que no le ha dado la ansiedad aquí, porque esto es un lugar, aquí está en un lugar donde hay un poco de tensión y hubiéramos tenido que parar el caso. Eso es correcto, eso es También. correcto. Pero sucede, yo creo que toda su ansiedad está dirigida al centro de trabajo. Es algo que él tiene que hacer diariamente. Es que y vamos a algo apurarnos, doctora. que algo que le está... Porque le estoy viendo que se está tocando la barriga, va y le está dando la ansiedad. Es posible. Ok, ahora, doctora, ¿tiene el empleador que acomodar los problemas psicológicos de sus mejores empleados? Bueno, bajo otras circunstancias argumentaría que sí, porque yo considero que es una discapacidad y el acta de the American Disabilities Act, acta de los americanos con discapacidades,
ellos tienen que acomodarlos hasta cierto punto para que puedan trabajar. Pero y a él no lo han declarado discapacitado por esto. Bueno, pero yo argumentaría que es una discapacidad. Total. Bueno, pero tuviera que ir a un abogado Exacto. para que lo declaren con esa discapacidad y entonces poderle argumentar al empleador. Claro, y el empleador consideró que él tenía una discapacidad y permitía y así lo acomodaban para que él pudiera ir a su casa y después quedarse más tiempo y él terminaba y hacía, cumplía con su trabajo. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos una compañía privada con menos de 15 personas, así que no se puede aplicar esa ley. Correcto. Entonces, como estamos en la Florida, que es una at will, o sea, se puede uno irse del trabajo o ser despedido sin ninguna razón, Sí. ella puede despedir al señor. Ok. Al final, tristemente, tú tienes la razón. Yo no le puedo conceder a él nada, porque tú tienes la razón. Legalmente, tú estás en lo correcto. Pero como yo soy una árbitro humana, yo no veo nada más que el blanco y negro, el más y el menos, gano más, fluye mejor. Yo veo la condición humana, la calidad de una persona que ha sido leal por 5 años, que tu padre apreciaba al punto que lo acomodó hasta lo último y en honor a tu padre. Y yo lo reconozco, doctora. que él ha sido un buen- Entonces, pero eso era no lo puedo que yo estaba mirando. yo la reconozco que él ha posibilidad sido de un que buen tú dijeras, empleado. esto es un hombre que mi padre consideró como algo valioso. Caramba, déjame darle yo también el beneficio de esa duda. Va Doctora, con pero el 5 años, doctora. ¿Sabe La- qué, doctora? la medicina Yo ha ni siquiera estoy aquí por el dinero. Yo lo que quiero no es recuperar puedo mi creer trabajo porque me esto. gusta lo que hago. No hay otro trabajito que él pueda desempeñar donde no importe que vaya. Tendría que revisar, doctora, de verdad que ahorita no pudiese darle esa respuesta. Pues te lo dejo Porque en tus por manos. ahora tengo los- Te lo dejo en tus manos y le pido a tu padre donde quiera que esté que te alumbre y te haga considerar que un buen empleado vale muchísimo más que miles de otras cosas en esta vida. Mientras tanto, tengo que negarte la demanda por todo lo expuesto aquí, porque la ley no nos apoya. Te deseo buena suerte, me imagino que necesitas ir al baño porque te veo. He dicho, caso cerrado. Sea porque ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias por acompañarnos. Ese cuento de cuando ellos se conocieron, que él le ofreció el caso de la doctora, que este animal, esta bestia, este poco hombre, tamaño y gordura por gusto, doctora, me